El libro de Apocalipsis. Repaso de la lección del primer trimestre del 2019. Entre los seres vivos, la tortuga marina logra sobrevivir prescindiendo de sus progenitores desde su nacimiento. Diferente al ser humano, que no sobreviviría si en sus primeros años de vida otra persona no vela ni cuida de él. De la misma manera sucede con los hijos de Dios que conforman la iglesia cristiana. Precisan entera y totalmente del Señor Jesús, además de su palabra. Apartarse y prescindir de Él significa el declive y muerte espiritual, como veremos en el estudio de las 7 iglesias. Asimismo, veremos que Jesús se constituye en la gran esperanza para su pueblo, si escuchan y aceptan su invitación y amor en sus vidas. El tema de esta semana lleva por título El mensaje de Jesús a las 7 iglesias. El versículo principal dice: Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dicha promesa manifiesta claramente el deseo que Cristo tiene para sus hijos que conforman su iglesia. Es importante recordar que el mensaje a las 7 iglesias son cartas escritas por Juan a 7 iglesias que existieron en sus tiempos. En el contenido se pueden encontrar promesas, elogios y exhortaciones, así como una clara descripción de la situación espiritual de cada una de ellas. Jesús se revela con una descripción capaz de ayudar en sus necesidades a su pueblo. Las 7 iglesias fueron elegidas dentro de muchas porque cada una de ellas poseían características espirituales similares a los 7 periodos que la iglesia cristiana presentaría a lo largo de su historia, desde su surgimiento en la época apostólica hasta la segunda venida de Cristo. En primer lugar tenemos el mensaje de Jesús a Esmirna, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. La ciudad de Esmirna era grande en poder económico, además de ser el centro de culto obligatorio del emperador de Roma. Negarse a cumplir esta ordenanza significaba la persecución, el martirio, incluso la muerte. En la descripción de Jesús, en el versículo dice: el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió. En la descripción espiritual, la palabra de Dios dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. En la promesa al vencedor dice la palabra de Dios: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y la correspondencia profética corresponde al periodo del año 100 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo, en la cual muchos cristianos, por causa de su fe y obediencia a la ley de Cristo, perdieron sus familias, sus bienes y hasta su propia vida. La promesa y descripción que Cristo presenta a la iglesia de Esmirna tiene que ver con el consuelo ante la persecución y la esperanza ante la muerte por causa de su fe. Por otro lado, la persecución de 10 días que la profecía señala corresponde a los 10 años que sufrieron los cristianos en manos de Diocleciano, de manera sangrienta, desde el año 303 hasta el año 313 después de Cristo, llegando a su fin por el edicto de libertad de cultos promulgado por el emperador Constantino. En segundo lugar tenemos el mensaje de Jesús a Pérgamo. La ciudad de Pérgamo era muy idólatra. En uno de sus templos se adoraba a la serpiente viva. Para quedar bien con Roma, aceptó ser el centro del culto al emperador. En cuanto al mensaje a la iglesia, la descripción espiritual, la palabra de Dios menciona: yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La exhortación que Jesús hace a la iglesia menciona: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban la doctrina de Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y la descripción que Jesús muestra en este mensaje es el que tiene la espada aguda de 2 filos. La promesa que Jesús hace al vencedor dice: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta iglesia corresponde al periodo profético del año 313 hasta el año 538 después de Cristo. En esta fase, el emperador Constantino tomó al cristianismo como religión oficial del Estado por fines políticos. Así fueron infiltrándose prácticas y filosofías paganas. Pese al sincretismo religioso, existieron cristianos leales a Dios y a su palabra.
Seguidamente tenemos el mensaje de Jesús a la iglesia de Tiatira. En la inscripción espiritual encontramos: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En la exhortación encontramos: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una clara alusión a la infiltración y aceptación de doctrinas paganas contrarias a la palabra de Dios. En la descripción de Cristo se puede encontrar el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Y la promesa que Jesús hace al vencedor dice: al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y será quebrada como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré a la estrella de la mañana. Esta iglesia tiene su correspondencia profética al cuarto periodo del año 538 al año 1517 después de Cristo. En este periodo tenemos al pueblo de Dios bajo la dura opresión papal durante la Edad Media, en el cual la Biblia y el sacerdocio de Cristo se reemplazó por la tradición y el sacerdocio humano. Se instituyó a un hombre como jefe del cristianismo, quien terminó sentándose en el trono que antes pertenecía a los emperadores de Roma. Con él se inició una sucesión de elegidos, haciéndose llamar los representantes de Dios en la tierra. La iglesia, de perseguida, pasó a ser perseguidora, al castigar y ejecutar a todos aquellos que no aceptaban sus dogmas. A pesar de ello, hubo hijos fieles a Dios quienes se refugiaban en zonas montañosas. En cuarto lugar tenemos el mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis. Sardis era una ciudad con un pasado glorioso. La descripción de aquella iglesia dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre del que vives y estás muerto. En la exhortación dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La descripción que Jesús presenta es aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, y la promesa que él hace al vencedor: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Esta iglesia tiene una correspondencia profética al quinto periodo de la iglesia cristiana, que va del año 1517 al año 1798 después de Cristo. En este periodo resalta el personaje de Martín Lutero, además de algunos personajes que no temieron iniciar una restauración de las verdades divinas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la iglesia protestante que surgió de la opresión papal poco a poco cayó en el letargo y formalismo espiritual. Con el tiempo se unieron al Estado, y con el surgimiento del racionalismo y secularismo, el énfasis de la gracia salvadora y el compromiso con Cristo disminuyó, de manera que la iglesia que parecía estar viva espiritualmente estaba muerta. No obstante, hubo un pequeño grupo que se mantuvo fiel al Señor Jesús. Seguidamente tenemos el mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia. La ciudad estaba ubicada en un camino comercial y servía como una puerta de entrada a una meseta extensa y fértil. La descripción espiritual de la iglesia dice: yo no conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En la exhortación dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La descripción que Jesús presenta es el santo, el verdadero, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y la promesa que Jesús hace al vencedor: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y ninguno más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y mi nombre nuevo. La correspondencia profética que esta iglesia posee es desde el año 1798 al año 1844 después de Cristo. Se hace mención a la puerta como una alusión al santuario celestial ministrado por nuestro Señor Jesús. En este periodo existieron grandes reavivamientos del protestantismo y el gran despertar adventista previo al año 1844. El mundo fue sacudido por el mensaje de la segunda venida. Uno de los grandes pregoneros fue Guillermo Miller en Estados Unidos. Y con la creación de la Sociedad Bíblica Internacional, se propagó la Biblia en diferentes idiomas y hubo un interés creciente en el estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Finalmente tenemos el mensaje de Jesús a la iglesia de Laodicea. Laodicea era una ciudad muy rica, famosa por su industria de lana, sus bancos llenos de oro y una escuela de medicina que producía ungüento para los ojos. Por ser ciudad próspera se llenó de autosuficiencia, era abastecida por un acueducto de aguas termales y por ser muy distante el agua se entibiaba antes de llegar a la ciudad. La descripción espiritual o la exhortación dice:
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, y no sea que se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La descripción que Jesús presenta a esta iglesia es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y la promesa que Jesús hace al vencedor: al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta iglesia tiene una correspondencia profética a la iglesia cristiana en su último periodo, que va desde el año 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Se muestra a la iglesia su necesidad de salir de la tibieza espiritual, así como su necesidad de arrepentimiento sincero y debido a lo decisivo del periodo final de este mundo. Paradójicamente, a la riqueza y el oro que la ciudad de la Odisea poseía, Cristo insta a sus hijos a buscar la riqueza celestial y el oro refinado como símbolo de una fe genuina. En vez de buscar vestiduras de lana, procurar vestiduras blancas, símbolo de la justicia y salvación de Cristo, y ungir los ojos con colirio como símbolo de un entendimiento guiado por el Espíritu Santo para curar la ceguera espiritual. Finalmente, Cristo hace la invitación: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este periodo de 1844 en adelante, el Señor Jesús levantó a su iglesia, que permanecerá hasta la segunda venida de Cristo, para ser una luz en el mundo, anunciando sus verdades, y nos invita a ser vigilantes ahora más que nunca. A manera de conclusión, esta semana se estudió el mensaje a las 7 iglesias, empezando desde Éfeso, visto la semana pasada, y continuando hasta la Odisea. Se puede apreciar el declive espiritual conforme pasa el tiempo. El pueblo de Dios enfrentó diferentes desafíos en cada periodo. A la vez, la invitación y exhortación amante de Cristo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Jesús brindó sus promesas a los que seguían sus consejos. Y Dios siempre tuvo un pueblo fiel, a pesar del sincretismo religioso, el martirio o la persecución. A lo largo de la historia, el Señor mismo era quien protegía a su iglesia. Aplicación. Dios tiene una consideración y cuidado especial por su pueblo y nos exhorta al arrepentimiento. Si por causa de tu lealtad a Cristo y sus eternos principios, hoy estás pasando momentos difíciles, ten paciencia. Cristo obrará en tu ayuda y tiene preparado la corona de vida. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ellen G. de White, Evento de los Últimos Días, página 64. Actividades prácticas. Comparte con tu clase o grupo pequeño tu testimonio de fidelidad a Cristo y a sus principios, además de la manera como Dios ha obrado en tu favor. Continúa preparando a tu familia o amigo no adventista para la pronta venida de Cristo a través de un estudio bíblico. Dios te bendiga en tu caminata dentro del pueblo de Dios, rumbo a las mansiones celestiales.